Se venía el cierre de la tercera fecha de la temporada con la categoría cafeteras. Repasamos grilla de partida para esta final. Largaba desde el primer lugar Gino Gelmetti, segundo lo hacía Mariano Dovis, tercero Ignacio Díaz, cuarto lugar en este caso para Antonio Montes, porque había habido novedades en lo que había sido la serie clasificatoria. Después Silvio Gelmetti, Martín Berno, José Sanguedolce, Darío Sola, Ariel Pericasi y Facundo Sayús. Entonces las 10 máquinas para lo que iba a ser la final de la categoría cafeteras. Lo decíamos, el cambio en la grilla de partidas, cuando vemos que se va ancho acá Ignacio Díaz, puede volver, pero termina perdiendo varias posiciones. También había logrado el sobrepaso Mariano Dovis, en este caso sobre Gino Gelmetti en la pelea por el primer lugar. Para aclarar un poquito lo que había sido el cambio de posiciones entre Martín Bernos y Antonio Montes, había habido una maniobra entre ambos. El comisariato deportivo entendió que termina perjudicando Martín Bernos a Antonio Montes, por consiguiente lo manda detrás de la posición de Antonio Montes, por eso ese cambio en la grilla de partida de lo que había sido la serie clasificatoria. Ahora sí, volvemos al ritmo de competencia. Decíamos, final de la categoría a 12 vueltas, cerrando lo que era esta tercera fecha de la temporada. Rápidamente Mariano Dovis se hacía dueño de ese primer lugar, seguido por Gino Gelmetti. Silvio, que había tenido una muy buena largada también, ya estaba en el tercer lugar. Martín Berno, Ignacio Díaz, lo veíamos también a Antonio Montes, que la verdad es que Antonio Montes, para tener muy poca experiencia dentro de la categoría, se ha mostrado bastante bien después de lo que fue la fecha anterior y lo que pasó también en esta tercera fecha de la temporada. Mariano Dovis, que la verdad que desde tanto clasificación como en la serie se había mostrado bastante bien, con una chata que había demostrado que respondía de muy buena manera. Acá lo vemos a Ariel Pericaz, Ignacio Díaz, que había tenido inconvenientes en el momento de la largada, Facundo Sayús, que por ahí no puede terminar de redondear alguna buena carrera. Mariano Dovis acá empezaba a sacarle diferencia a Gino Gelmetti. Se retrasaba un poco también Silvio y el pescar. Mucho pescar lamentablemente en lo que fue la final de la categoría cafeteras. Por ahí no tuvimos tantas vueltas de velocidad. Se venía el relanzamiento. Adelante Mariano Dovis, seguido por Gino Gelmetti. Se iban acomodando las chatas. Después Silvio Gelmetti, Martín Berno, Antonio Montes, y volvemos acá con el puntero. Mariano Dovis, Gino Gelmetti, Silvio Gelmetti, Martín Berno, Antonio Montes, Ariel Pericá, Facundo Sayús, Ignacio Díaz, José Sanguedolce. Raro lo de Ignacio Díaz, ¿no?, que había andado bien en la serie después de esa salida, parecido a lo que le había pasado a Silvio Gelmetti en lo que había sido la serie clasificatoria. Nos contaban que por ahí cuesta mucho remontar en la categoría cafeteras si perdés varias posiciones, por lo parejo que está la categoría. Bueno, y esto venía pasándole a Ignacio Díaz. Aquí Silvio Gelmetti sobre Gino Gelmetti, nuevamente bandera de pescar. El sobrepaso fue previo a la bandera, por consiguiente se daba como válido el sobrepaso. Se iban a cortar nuevamente las diferencias, teniendo en cuenta que Mariano Dovis ya había sacado una diferencia en ese primer lugar. Los inconvenientes ahí para José Sanguedolce. Se venía nuevamente el relanzamiento. Y acá los inconvenientes para Martín Berno. Cuando se venía el relanzamiento ya se había quedado también Darío Sola. Y Martín Berno lamentablemente no podía terminar la competencia. Recuerdan ustedes, venía de hacer podio en lo que había sido la fecha anterior. Quedaban pocas chatas ya para lo que era la final, porque había quedado afuera Darío Sola, decíamos José Sanguedolce, también Martín Berno, se iba a quedar también Facundo Sayús. Así que bueno, se venía el relanzamiento ya, y también venía la última vuelta de la categoría para cerrar esta tercera fecha de la temporada. Se relanzaba, buena largada ahí de Ignacio Díaz, que terminaba logrando el sobrepaso de dos chatas, y quedaba tercero. Gino Gelmetti también iba a tener inconvenientes, lamentablemente, después de haber tenido una buena serie y buena parte de la final. Así que varias chatas quedaban afuera en lo que era esta fecha. Ahí lo vemos nuevamente Ignacio Díaz, que había, decíamos, un muy buen relanzamiento, y rápidamente
Mariano Dovis nuevamente sacaba diferencia sobre el resto del parque, que finalmente iba a terminar siendo el ganador de la competencia de esta tercera fecha. Se le venía negando hace tiempo a Mariano. Finalmente se iba a quedar con el primer lugar. Segundo iba a terminar Silvio Gelmetti. Tercer lugar finalmente iba a ser para Ignacio Díaz. Cuarto lugar para Antonio Montes. Y la quinta posición para Ariel Pericaz. Todos los que terminaron con el total de vueltas para lo que fue la final de la categoría cafeteras.